nuestro invitado de hoy, Alfredo Villar. Se los presento. Además de ser escritor, es graduado en Lingüística y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú e Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es curador de arte, guionista, investigador y autor del libro que hoy nos trae análisis, Yaguar Chicha, los ríos profundos de la música tropical peruana. Alfredo nos acompaña a través de la plataforma Zoom. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. A ti por haber aceptado. ¿Por qué es importante desde un texto literario como el que tú propones hablar sobre la chicha como género musical que trasciende lo musical y que se convierte en un entramado muy interesante para entender un país, un continente, una época socialmente hablando? Sí, claro, mi idea era ver la música popular tropical peruana, la denominada chicha, no solo como un elemento musical, como una acción musical, sino también como una acción política. Es decir, detrás de todo producto de cultura hay un subtexto utópico, ¿no? Hay un anhelo de otro mundo y muchas veces, o de otras relaciones sociales, y muchas veces la música chicha ha anunciado esas luchas sociales, ¿no? O sea, sobre todo en la época de los 80s, las letras de la música tropical peruana tenían una conciencia de clase muy aguda y era una radiografía muy precisa de lo que se vivía en aquellos años en el Perú, ¿no? En el Perú, y una realidad que luego se traslada a otros países de la zona, porque sabemos que la chicha es un género musical tal como la cumbia, que ha logrado pues reflejar ese entrelazamiento entre fronteras marcadas desde el ámbito político. Me gustaría también preguntarte, Alfredo, en esta medida, cuando hablamos de chicha también en algún sentido hablamos de cierto, podemos decirle así, rebajado de calidad para algunas personas en materia musical, un género que ha sido discriminado históricamente hablando porque representa una clase social discriminada. ¿Cómo analizar esta relación tomando en cuenta la cantidad de público que hoy tienen, regresando a la actualidad, cada uno de los grupos, tanto de chicha como de cumbia, que trabajan en la zona andina del continente? Sí, mira, hay una discusión muy fuerte en Perú sobre cómo denominar a la música tropical peruana, ¿no? Si cumbia o chicha. Esa es una discusión que hasta ahora se realiza. Yo obviamente opté por llamarla chicha por todo el contenido político y social que tenía, ¿no? La chicha peruana tiene elementos de cumbia, pero no es solo cumbia, ¿no? Al agregarle la guitarra eléctrica y al agregar otros elementos de distintas zonas tropicales y también elementos del rock, se convirtió en un género nuevo en lo tropical, ¿no? Que tiene influencia de la cumbia colombiana, pero que ya es algo nuevo y que obviamente ha influenciado sobre todo en el país de la zona andina, ¿no? En Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, e inclusive en Colombia hay algunos grupos de chicha peruana que tienen mucho éxito hasta ahora ahí, ¿no? Pero sí, hay un tema, durante muchos años la discriminación que vivió el género fue obviamente una discriminación de clase, ¿no? O sea, obviamente era un género que provenía de la plebe urbana, de la masa, y digamos los sectores hegemónicos no la aceptaban, ¿no? Eso ha cambiado en los últimos años, pero aún lo que yo digo en el libro es que esas conquistas culturales todavía le falta el elemento de las conquistas políticas y las conquistas económicas, ¿no? Alfredo, la conquista económica, sin duda alguna, para un artista del ámbito del rock, diría, el grupo de chicha, el grupo de cumbia ya la tiene, porque muchas de las quejas de los sectores de otros espacios musicales, que no sean los tropicales, tenía que ver precisamente con la cantidad de facturación que obtenían en relación a un grupo o a otro en un concierto. Los grupos, por ejemplo, del ámbito del rock se quejaban de que los grupos de chicha y de cumbia siempre recibían mejor remuneración económica. Sin embargo, esto no se corresponde proporcionalmente hablando con el nivel de aceptación de manera evidente, porque sabemos que decimos no escucho, pero después en mi casa escucho sin que nadie se entere, ¿verdad?, que se le da al género y a la importancia que se le da a los artistas que han revolucionado este género musical. ¿Cómo analizarlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la industria cultural, hablando con sostenibilidad económica?
Mira, lo que pasa es que en el Perú la industria musical murió, así como formalidad, murió en los años 80, ¿no? Con las distintas crisis neoliberales que hubo, el shock de Alan García. El año 88 la industria musical quebró, o sea, se dejó de producir muchas cosas y lo que aparecieron fueron muchas disqueras pequeñas e independientes. Y esas, digamos, las majors, o sea, Sony, EMI, todo eso desapareció y quedaron muchas disqueras pequeñas. Y esas disqueras pequeñas, entre esas, muchas eran tropicales, ¿no? Y ahora el circuito es como si fuera una industria cultural paralela, ¿no? Se mueve en radios pequeñas, se mueve en disqueras pequeñas y se mueve en un circuito que es alternativo al circuito, digamos, del rock o de otros productos más aceptados por la hegemonía, ¿no? Pero sí tienen una facturación importante, pero siempre en circuitos distintos a los convencionales, ¿no? Es muy difícil determinar cuánto se gana, cuánto se pierde en la industria cultural tropical, pero obviamente, y también porque hay también un manejo a veces de especulación con los que dirigen los conciertos, ¿no? Hay todo un tema ahí complicado, como es una economía informal y oculta, subterránea, hay también muchos conflictos entre los propios grupos de a quienes le dan la oportunidad, a quienes no, ¿no? Entonces sí hay conflictos económicos fuertes dentro de esa propia industria subterránea, alternativa, precisamente por la informalidad, ¿no? Recordemos que en el Perú el 80% de las personas viven en la informalidad, ¿no? Sí, sin duda, y eso me parece importante porque a través de esa informalidad es que puede trasladarse la música, trasladarse los últimos productos culturales a las fronteras con los otros países. Es importantísimo resaltar el comercio musical, artístico, culturalmente hablando, fuera del sistema que se maneja en las fronteras precisamente con Bolivia. Alfredo, mi última consulta tiene que ver precisamente con esta ola que ha habido de reflexionar sobre ciertos productos culturales que afectan ciertas luchas sociales de las que hoy estamos hablando muchísimo. Hago colación directo con el tema de la mujer y el tipo de letras que desde los 80, desde la salsa, desde la cumbia, ya se venía trabajando y que denigraba a este sujeto que tampoco lo encontramos, dicho sea de paso, en los artistas más escuchados de esa época. Tu opinión en relación con la presencia de la mujer y cómo ha ido variando el género hasta la actualidad. Sí, mira, en el caso de la música tropical peruana, obviamente fue un género totalmente masculino hasta mediados de los 80. Ahí en mediados de los 80 apareció una cantante muy joven, que tenía 18 años, que era Milagro Soto, la princesita Mili, del grupo Pintura Roja. Y el grupo Pintura Roja fue un grupo que revolucionó la perspectiva de género, ¿no? Porque era una mujer la que escribía las letras, una mujer muy joven, tocaba temas de género, de identidad femenina, el aborto, los niños abandonados en la calle, desde una perspectiva femenina, ¿no? Y es ella una gran influencia para las generaciones posteriores que han venido de cantantes. Ahora hay uno de los grupos más populares, es un grupo del norte, totalmente de mujeres, que es Corazón Serrano, quizás es el grupo más importante ahora en la música tropical peruana. Pero también las cantantes femeninas de folclore le deben mucho a la figura de Princesita Mili, ¿no? Entonces, tanto en el folclore como en el tropical, la presencia de las mujeres en los últimos años ha sido muy importante y hay que retroceder, y en el libro lo hago, a la figura, digamos, fundacional, ¿no? Precursora de Milagro Soto, la Princesita Mili. Importante acentuación la que hace en la princesita Mili, porque han aparecido otras referentes que siguen este camino y que han logrado también darle como que cierto toque personal, porque acá hay un elemento para resaltar, Alfredo, que tiene que ver con la identidad que le imponen cada uno de los grupos al país del cual viene. No es lo mismo un grupo de chicha que se haya formado, que haya crecido en Perú, al grupo de chicha que haya crecido en Bolivia o en Chile, independientemente de que compartan en sus cimientos, digamos, el mismo género musical. En esa medida quiero preguntarte, el libro, si bien se ha publicado en un país específico, está pensado para una realidad específica, dialoga sin lugar a dudas con los demás países andinos. ¿Cómo crees que existe ese diálogo en tu propuesta? Sí, yo creo que hay procesos similares de hibridación, de mezcla cultural en los países andinos, ¿no? O sea, digamos, esta raíz de la cultura andina, del folclore andino, es muy fuerte
en el norte en el norte de Argentina, en el norte de Chile, en Bolivia, en Ecuador, y eso se refleja en la música chicha. Pero la migración no solo fue de las melodías, también mucho músico peruano, bandas completas, se fueron a radicar a Argentina, se fueron a radicar a Bolivia, se fueron a radicar al norte de Chile, y es esa mezcla de migración física con la migración de las melodías la que ha creado la influencia que tiene la música peruana, la música tropical peruana en casi todos los países andinos, ¿no? Gracias, Alfredo, por tus consideraciones. Estaré feliz de leer algún día el libro. Sabemos que no está disponible en toda Latinoamérica, pero sin lugar a dudas el público que te esté viendo en estos momentos podrá comunicarse contigo para acceder al mismo. Muchísimas gracias y te deseamos muy buena noche desde Caracas, Venezuela. Muy buenas noches, gracias por la invitación. A ti por haber aceptado. Es que se pueden investigar, se pueden analizar los temas desde el ámbito cultural y artístico, relacionándolos directamente con nuestra sociedad y como reflejo del mismo. Ya casi nos despedimos, acompáñeme, por acá se encuentra Luis.